Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú y les saluda Reinaldo Aragón. Es tiempo de hablar acerca de los resultados que se están dando en nuestro país luego de este referéndum que nos convocó el pasado domingo. Los resultados se van conociendo y prácticamente pues la propuesta del gobierno ha prácticamente logrado la mayoría del respaldo de la población. Pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata estas modificaciones a la Constitución? ¿De qué se trata esta modificación a la vida nacional? Para conversar sobre este tema estamos con nuestros invitados, Cristian Rosas, politólogo. Gracias, Cristian, Gracias a por ti, estar con Reinaldo, por la nosotros. invitación, como siempre. Y Juan José Uchuya, abogado. Gracias, Renel. Hola, Cristian. Bueno, estamos nosotros siguiendo estos acontecimientos porque interesan, ¿no es cierto? Interesan no solamente a la ciudadanía, sino sobre todo a los padres de familia que están en un reclamo por la implementación de determinadas políticas y digamos, con cargas ideológicas en la educación de los hijos. Cristian, ¿cuál es tu primera lectura acerca de los resultados de este referéndum? Bueno, ha sido un resultado bastante aplastante realmente por parte del gobierno, porque ellos fueron quienes propusieron y quienes impulsaron el sí, 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 no. Y esto evidencia que de una u otra forma la población ha respondido a las tácticas o estrategias o manipulación de comunicación o persuasión por parte del gobierno. Nos gusta o no, la realidad es que el resultado ha sido bastante aplastante. Ahora, lo triste es que muchas personas han votado inducidos por el ánimo de cambiar o renovar el Congreso, sin darse cuenta que lo único que han hecho es han disminuido la capacidad de elección de los ciudadanos. Y cada reducción de la libertad es algo negativo siempre. Entonces, lo que vemos es esto que es negativo, la no reelección. También vemos negativo, por ejemplo, que se haya reconfigurado la forma en la cual se van a elegir las autoridades que eligen los jueces. Antes era la sociedad civil, precisamente para evitar que se politice o se partidarice. Eran de colegios profesionales, colegios privados, universidades públicas, universidades privadas, y ahora vienen del propio Estado, vienen del propio Ministerio Público, del propio Poder Judicial, de la propia Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿cómo el Estado se va a nombrar al Estado? No hay un mecanismo o un órgano entonces de la sociedad civil que intervenga. Y ahora con exigencias aún que se han dado al sastre por organismos extranjeros, ¿no? También el tema del financiamiento de partidos políticos. Ahí, por ejemplo, habla de que los partidos políticos ahora sí podrán ser financiados por ONGs extranjeras. Las privados tienen una limitante, o sea, tendremos satélites de ONGs en el Perú como partidos políticos. O sea, lo que se ha planteado más bien como un fortalecimiento o un cambio en beneficio de la democracia peruana, según tu punto de vista, sería pues algo que todavía está en veremos o Claro, cuestionable. es realmente nocivo, pero más que los puntos en sí es la forma, ¿no? Porque un referéndum es una facultad de consulta pública que inicia en las democracias modernas del pueblo o a través de sus legítimos representantes, que son el Parlamento, los congresistas. No debe de iniciar del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo no es elegido para representar, sino para ejecutar, por eso es ejecutivo. Claro, sería en el Parlamento donde debe descansar, digamos, el promover las leyes, aprobarlas, ¿no es así? Y el referéndum, ¿por qué? Porque el Parlamento tiene como principal función representar. Entonces, cuando la sociedad quiere ser representada, elige un determinado partido político y en esa representación para que impulse una consulta popular. El problema del siglo pasado fue que los grandes dictadores rompieron el equilibrio de poder al tratar de generar una democracia directa, en el cual generaron una antagonía entre la ciudadanía y los sistemas vigentes de control y de poder como el poder legislativo. Hitler hizo en 1936 un referéndum, en el 32 también lo hizo Mussolini, y desde esa época ya no se ha vuelto a hacer un referéndum federal en Alemania. ¿Por qué? Precisamente para evitar el abuso de estos por parte del Poder Ejecutivo. Por eso es que el referéndum
en la mayoría de los países europeos y del mundo, son iniciativas que solamente la pueden iniciar la sociedad civil a través de la recolección de firmas o el Congreso. Porque imagínate, mañana cualquier congresista puede decir, a ver, peruanos, ¿ustedes quieren o no quieren que le subamos el salario mínimo a 2.000 soles? Es una pregunta, un referéndum. ¿Quién va a decir que no? Pero eso podría generar una crisis tanto económica y sería una responsabilidad que esto proceda y sea consultado. De que lo puede hacer y de hecho lo han hecho muchos. Por eso cuando vemos en Latinoamérica fue Venezuela que empezó con el referéndum del sí, la dictadura. Y eso es un problema, cuando el referéndum viene impulsado por parte del gobierno porque no es su función de representar. Te estás ratificando entonces en las críticas previas al referéndum, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En los cuestionamientos que se han hecho. Pero, Claro. Juan José, pero hay algo que también es innegable, ¿no? El descrédito del Congreso, su pérdida de credibilidad, pues Sí. los líos internos, las congresistas pues que han cometido no solamente delitos, sino unas faltas terribles, como la última que se juzgó o que se tuvo que ver pocas horas antes del referéndum, ¿no? Claro que sí. Yo creo que el presidente Vizcarra ha capitalizado muy bien el descontento popular y el descrédito institucional tanto del Congreso, del Poder Judicial, del Ministerio Público y otras instituciones llamadas a cuidar el orden y velar por el logro del bien común, de la seguridad y el bienestar de la nación. Sin embargo, creo que también el presidente, después de este referéndum, tiene un arma de doble filo, porque la popularidad que ha alcanzado, la legitimidad a través de este proceso de referéndum, puede en cualquier momento voltearse en contra del propio gobierno y del propio presidente, toda vez que él ha mostrado otra cara que no se ha visto detrás del referéndum. ¿Cuál es la ineficiencia, la ineficacia del Poder Ejecutivo para dar solución a los problemas graves que afronta el país, el problema de la anemia de los niños, para ver el tema creciente de la falta de empleo? No ha podido tampoco consolidar un proceso de crecimiento económico del país, lo cual pone en grave riesgo no solamente la estabilidad del país como tal, sino además que en algún momento los que hoy gozan de popularidad mañana pueden gozar de la impopularidad del pueblo y el reclamo general, ¿no? Acordémonos que antes del referéndum, el primer ministro y otros voceros del gobierno decían que el Perú tenía demasiados días de vacaciones, los trabajadores, ¿no? 30 días. Y esto no ha sido muy publicitado. Sin embargo, creo que todos los trabajadores no están dispuestos a reducir su periodo vacacional para dar satisfacción al gobierno. Esto sería, por ejemplo, un tema de referéndum en el cual el gobierno saldría mal parado, ¿no? Y bueno, digamos, pero el respaldo ha sido mayoritario, ¿no es cierto? Y Sí, configura una nueva, digamos, una nueva situación política en el Perú. Lo que pasa es que ha jugado con todas las armas a su favor. Tiene el OMPE, ha tenido el gobierno, y ya es claro que hay que precisar, ¿no? Hay muchos funcionarios del OMPE que fueron especialmente contratados para promover este referéndum, pero que actuaron con malas lides. Las redes han captado personas que estaban haciendo campaña a favor del sí, a favor de la fórmula presidencial para este referéndum. Además de otros elementos que podrían haber causado una direccionalidad con respecto al resultado. Pero también es necesario precisar que sí, efectivamente, como vuelvo a repetir, ha capitalizado muy bien el descontento popular. Ha habido elementos que todo el Perú, creo, está de acuerdo en cambiar las personas, los jueces que habían sido incursos en este proceso de descomposición del manejo de la administración pública. Nadie está de acuerdo con la corrupción. En eso creo que hemos coincidido todos los, digamos, pero fíjese usted, todos los movimientos rechazan la corrupción. No se combate la corrupción con el cambio de nombres, sino con el cambio de hombres. Y entonces vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en el Callao, en el Distrito Judicial del Callao, una juez dio libertad a 4 o 5 secuestradores, sicarios, y el presidente del Poder Judicial no ha dicho nada, el presidente Vizcarra no se ha pronunciado.
se han dado casos de corrupción en el Ministerio de Cultura y se demoraron más de 15 días para que pueda renunciar al ministro, ¿no? El procurador hasta ahora no ha dicho si ha iniciado un proceso de investigación, el Ministerio Público tampoco. Entonces, esto es preocupante, porque lo que se predica se debe practicar, y esto no está sucediendo con el actual gobierno. Ahora, Cristian, viene entonces una serie de cambios, ¿no? Estos cambios al final van a recaer sobre el Congreso también. Bueno, los cambios los van a tener que ahora tramitar el Congreso, ya Claro. que el Congreso aprobó la consulta popular del referéndum, ¿no? Y ahora tendría que gestionar estos cambios para ya convertirlo en algo legal formalmente, ¿no? El referéndum de por sí no cambia nada. Claro. El referéndum es simplemente conocer la opinión popular, pero el Congreso aprobó que se conozca y esto, en mi opinión, es el más grande error. Uno puede discrepar de las medidas populistas, demagógicas de Vizcarra, pero sin embargo él no es el responsable directo de que se haya formulado un referéndum con poca información y de la forma como ha sido formulada. Más que el presidente, que puede tener cualquier pretensión, es el Congreso de la República, al haberle permitido, quizás intimidado por la amenaza de que se podía cerrar el Congreso con una cuestión de confianza. Yo creo que algunos quizás calcularon mal y antepusieron la permanencia de mantener y preservar su curul y de cierta forma su permanencia en el Congreso antes de ser disueltos. Y esto ha generado que se le dé luz verde a un referéndum completamente irresponsable. Y ahora, lamentablemente, la culpa lo vamos a pagar todos los peruanos. ¿Por qué? Porque toda medida que reduzca las libertades de los ciudadanos a elegir libremente a quien le plazca, cada medida restrictiva para el financiamiento de los partidos políticos del sector privado, que debería ser libre, ¿no? Porque el partido no es una organización criminal, un partido es una organización de ciudadanos que coordinan y se juntan para postular. Es un derecho el elegir y el ser electo. Y que se haya cambiado la forma como se elige al Consejo Nacional de la Magistratura, me parece que son cambios que, lejos de acercar el poder a la ciudadanía y limitar la presencia del Estado, al revés, incrementa el poder, el centralismo, la presencia del Estado por encima de la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, ahora, la primera pregunta, ¿no es cierto? Pues ha tenido un amplio, la primera respuesta, digamos, ¿no? Ha tenido un amplio apoyo en este referéndum. El electorado. ¿Por qué crees tú? Bueno, porque la gente está cansada de experimentar, ver cómo se comporta el Poder Judicial y el Ministerio Público, dándole la razón a gente que no tiene ni le asiste el derecho. Claro, tal vez se nos olvidó decir que la primera pregunta pues se refiere a, ¿no es cierto?, a esta nueva instancia, a este nuevo, digamos, ¿qué es un consejo? El Consejo Nacional de la Magistratura fue cambiado por la Junta Nacional de Justicia, cuyos 7 miembros van a ser los que van a elegir a los nuevos jueces, a los nuevos fiscales, van a ratificar y probablemente también tendrán que disciplinar a algunas personas dentro de estas dos instituciones tutelares de la justicia. Pero tenemos que tener en consideración dos cosas, que en primer lugar que casi 3 o 4 de sus miembros ya han mostrado directamente una posición, digamos, igual o militante con el gobierno, ¿no? Participa de la percepción o el enfoque de género que se quiere aplicar en el país. Además de ver que la Secretaría Técnica de esta comisión va a estar a cargo del MINJUS, del Ministerio de Justicia. Claro. Cabe decir que ellos el Poder Ejecutivo. Ellos van a hacer las ternas, ellos van a proponer y vamos a darnos cuenta después que esta nueva composición del Poder Judicial y del Ministerio Público va a estar direccionada al ejercicio del poder del Poder Ejecutivo. O sea, las propuestas para los jueces, las ternas... Sale de esta comisión técnica. Sale de la comisión técnica que es nombrada por el Ejecutivo. No, está a cargo del Ministerio de Justicia. A cargo del Ministerio de Justicia. Es un representante, o es el ministro de Justicia o alguien que él lo nombre, y lo digiten desde el gobierno, ¿no? Claro. Bueno, digamos que... Bueno, la cosa está hecha. Vamos a tener un nuevo Poder Judicial y un Ministerio Público genuflexo a quien quiere implementar la ideología de género en nuestro país.
Que es algo que... Una de las preguntas era, ¿y qué tiene que ver, Cristian, digamos, la defensa de la vida y la familia, de los valores de la vida y la familia en los resultados de este, Bueno, este referéndum? Hay muchos puntos en el cual se ve afectado, digamos, el fortalecimiento de la defensa de los valores, la libertad, los derechos inherentes de las personas en estas reformas. ¿Por qué? Porque se le está delegando un poder mucho más elevado al Estado del cual tenía antes. Para elegir antes al Consejo Nacional de la Magistratura, estos provenían de la sociedad civil. Ahora exigen, y la mayor parte lo compone el propio Estado. Entonces, ¿cómo el Estado va a elegirse a sí mismo a quiénes conformar y quiénes depurar y quiénes tener una medida de juicio? Segundo, ponen exigencias como un buen nombre o que haya tenido tantos años de experiencia, y esas exigencias a su vez son propuestas por ONGs que son financiadas por Open Society, por George Soros. Entonces, al final... Que nadie puede negar que están enquistados en el sistema de justicia. Claro, o sea, ese es el grupo de notables, son ONGs financiadas desde afuera, ¿no? Y estas reformas han impulsado precisamente ahora que las ONGs puedan financiar partidos y los peruanos estén limitados a apostar menos. Entonces, como que yo le quito las fichas a Juan Uchuya como ciudadano peruano, le digo, tú solamente vas a poder jugar con tanto dinero en un partido. Ah, pero Soros puede jugar con los millones. Entonces se cambian las reglas de juego. Segundo, se genera un congreso novato. Perdóname, habría que decir que George Soros, este millonario... Ah, claro, multimillonario que es promotor de la ideología de género a nivel mundial, es, digamos, el principal enemigo de la libertad, ¿no? Y la familia y la vida actualmente en el Claro, mundo. porque es promotor de las políticas libres de aborto. Claro, es promotor de estas políticas de género, de aborto, Y de pone marihuana. centenares de millones de dólares anualmente para esta... Claro, él para es un este soporte. especulador, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque el negocio de la mentira requiere de otra mentira para sobrevivir. Por eso es que requiere financiamiento. O sea, la mentira no se autosostiene, es cara, pero a la vez produce pues más robo, ¿no? Entonces es una forma de vida, un modus operandi. Entonces, el primer cambio nefasto es que hayamos hecho caso a las sugerencias de ONGs vinculadas a George Soros. ¿Para qué? Para cambiar la forma de elegir, de nombrar y de corregir a nuestras autoridades judiciales. Y que ahora esta preponderancia provenga de quienes tengan no una educación, sino un adoctrinamiento. O sea, tú estás llamando la atención de que ahora estas políticas internacionales pro género van a estar más cercanas al poder peruano, porque se ha desplazado, se ha cambiado a las universidades públicas, a las universidades privadas, al colegio profesional, al colegio de abogados de Lima. El hecho, ya ustedes no son dignos, no son capaces de nombrar consejeros. A partir de ahora vamos a nombrar consejeros que sean según la expectativa, la exigencia y la medida de estas ONGs que son financiadas por George Soros. Entonces, como dirían los americanos, ¿no? Sigue la ruta del dinero y sabrás quién es el jefe. Claro. Y eso es exactamente lo que vemos en la primera pregunta. Sí va a afectar porque van a nombrar y van a considerar notable o van a considerar digno del cargo a quienes hayan pasado por o a través del sistema de adoctrinamiento de estas ONGs. Y de esta forma van a poder depurar a los personajes no adoctrinados. En el segundo punto, sobre el tema del financiamiento de partidos, vemos cómo ahora sí le da la potestad a las ONGs de intervenir y limita a los peruanos. Y se genera y se fortalece, digamos, la noción de que ahora los partidos van a ser más estatodependistas. Entonces son partidos ficticios, pues son partidos subvencionados, porque el partido se supone que representa a los ciudadanos, no al Estado mismo. Entonces estamos asimilándonos a una configuración del partido único, tipo soviético, o el partido financiado por el Estado, porque al final dime quién te paga y yo te diré para quién trabajas. Claro. Entonces, claro, sigue la ruta del origen del dinero. Y si los partidos ahora van a recibir plata del Estado, entonces van a trabajar para el Estado, ya no van a trabajar para fortalecer a los ciudadanos. Y los ciudadanos se arman y forman los colectivos, los partidos políticos, precisamente para defenderse de los abusos del Estado. Con esto lo que se ha hecho es someter a todos los partidos bajo la sombra del omnipotente gran hombre Estado, ¿no? Que ahora los va a hacer depender financieramente para su subsistencia, lo cual es un cambio drástico porque es prácticamente el estatismo de los partidos políticos. Se ha estatizado los partidos políticos. Eso es muy buena apreciación. Claro. Y el tercer punto, con la no reelección de los congresistas,
lo único que esto ha generado es impedir la libertad de un ciudadano a elegir a quien mejor lo representa. O sea, si yo no me siento representado por la izquierda, o por la derecha, o por el aprismo, o por el fujimorismo, o por quien sea, eso a mí no me da ningún derecho de impedirte que tú decidas. Es como que mañana hagan la pregunta, ¿puede tu vecino comer o no pollo los jueves? Que son jueves de pavita. ¿Y a ti qué te importa qué come tu vecino? Si tu vecino quiere comer pavita todos los días de su vida, es libre. Si tu vecino quiere votar toda la vida por Mauricio Mulder, es libre. ¿Quién soy yo para impedirle que coma pavita? ¿Quién soy yo para impedirle que elija a Mulder? O para que elija a Bruce, o a De Belaunde, o a Rosas, que ya no van a o estar Wilca. elegidos. O sea, es el derecho del ciudadano. No van a poder no ser de la elegidos. colectividad. Entonces vemos el atropello de la colectividad, la masa, la clase, que viola el derecho individual, que es el derecho más importante de la minoría, el derecho del individuo. Ahí se ve claramente una contradicción, ¿no es cierto? Porque la democracia pues es un derecho, digamos, amplio, ¿no? Lo más amplio que se pueda. Y además los congresistas no se van solos y se sientan en las Claro. sillas, tienen que ser elegidos. Si una persona considera que un representante es el más idóneo y vuelve a ser elegido... Y que lo vuelve a ser representa es porque así es. O sea, nos gusta o no, hay gente que se siente representada por Bruce. Claro. Hay gente que se siente representada por Mulder, Y merece por todo el Rosas. respeto y todo Y uno puede discrepar, claro, puede discrepar, pero no puede negar la realidad. Sería tener unas filosofías de solipsismo, negar otras realidades ajenas a las de uno. Claro. Ahora, pero si se quiso entrar en este tema fue el mejor momento, ¿no? Un parlamento desacreditado, un parlamento en crisis, ¿no? Un congreso más bien, porque inclusive hay el problema de los términos. Claro, congresista, ¿no? Congresista y parlamentario, ¿no? Hubo un congreso que le faltó la autoridad moral de defender su fuero ante la agresiva petición del Ejecutivo para poder hacer este tipo de cambios en la Constitución, que por lo demás no fue bien difundido, la gente no sabe por qué ha votado, no sabe que ha transformado, ha cambiado más de 50 artículos de la Constitución y se ha producido dos cosas, a mi entender. El primero, que se ha desviado un objetivo de nuestro país, cuál es: nosotros somos una república con una democracia representativa. Se ha hecho el ejercicio de una democracia directa a través de referéndum, pero lo peor que se está haciendo es ir hacia un sistema de onogecracia. ¿No? Son las ONGs las que van a tener el mando, el poder, la dirección de nuestro país. Y eso se ha permitido, como bien ha dicho Cristian, tanto en la formación y financiamiento de los partidos políticos como en el nombramiento de los jueces, fiscales y todo el sistema de justicia. Por lo demás, esto no va a cambiar. Los jueces y los fiscales solamente pueden cambiar no por el nombre, como vuelvo a repetir, sino por los hombres. Y los hombres tienen que ser probos, tienen que tener una línea de conducta que además en su devenir y en el ejercicio profesional de la judicatura no deben tener ese espíritu de cuerpo por el cual han hecho que muchos jueces, después de haber hecho una serie de latrocinios judiciales, se mantengan en sus puestos por ese espíritu de cuerpo. No han sido sancionados como debían ser. Respecto a los partidos políticos, yo creo que ahí había una castración del derecho político del ciudadano, porque se le ha considerado como un hombre que no tiene la capacidad de saber votar. Y entonces el Estado ha hecho una pregunta para nombrarle un curador, y ese curador es el gobierno, ¿no? Le dice: tú no debes de reelegir porque no sabes elegir. Y entonces la gente ha votado aceptando esa minusvalidad política. Y como bien dice pues Cheput, también de su propio gobierno, se ha castrado. ¿Por qué? Porque se ha impedido al ciudadano de elegir a quien él quiere. Y se ha transgredido con ello el artículo 2, inciso 17 de la Constitución. Asimismo como el artículo 32, que dice que sobre derechos políticos y constitucionales no pueden ser sometidos a referéndum, ¿no es cierto? Eso por ahí. Y por último, con respecto a la bicameralidad, yo creo que ahí se han hecho un harakiri, porque uno de los objetivos claros de este gobierno, desde su discurso del 28 de julio de implementar el enfoque de género en el país, era la pretensión de que en esta bicameralidad se aplique la paridad de género. Y entonces, como el Congreso no le permitió, le hizo esta reforma, más que una decisión política, fue una pataleta política,
propuso también el no. Entonces, ¿tenía realmente el gobierno la intención política de fomentar la bicameralidad? Yo creo que no. No lo tenía. Bueno, ahora pues hay que esperar, digamos que... ¿cuáles son los anuncios que va a hacer el presidente? ¿No es así? Sí, bueno, a él le ¿Qué es lo que va a proponer para luego de este resultado que lo apoya pues fuertemente? Bueno, yo creo que más que apoyarlo él, Sí. legitima sus propuestas y sus actos, ¿no? Ajá. Porque eso no ha sido, digamos, una elección presidencial, no ha sido un referéndum sobre su gestión. Aunque ha tenido pues un resultado plebiscitario, si Claro, se quiere, pero sí sobre su propuesta, ¿no? sobre su propuesta. Claro, su intención ha sido esa, pero obviamente si mañana viniera Hitler y preguntara si el ceviche debe ser legal o no, y la gente vota para que sea legal, no le están aprobando a Hitler. Claro. O sea, no es una aprobación a su persona, es una aprobación a su propuesta. Y él ha apelado al resentimiento y al rencor ciudadano del Congreso. Ha asumido la posición de representante del pueblo porque el Congreso así le ha permitido. ¿Y cuál sería tu crítica sobre el Congreso, Cristian? Mira, en mi opinión, el Congreso debió rechazarle tramitar el referéndum, porque ellos no están obligados a aceptar sus proyectos de ley. Cualquier proyecto de ley que presente el presidente lo debaten, lo pueden aprobar o lo pueden rechazar. O sea, el Congreso no es mesa parte del gobierno. Así es. Entonces, el Congreso debió decirle, muy bien, presidente, esa es su propuesta legislativa, lo vamos a evaluar, y la comisión declararlo de facto inadmisible. Punto. Lo que por supuesto Y punto. no y esto no era no ilegal. ocurrió y era difícil que ocurra. ¿Pero ¿no? por qué? Porque cuando los congresistas no actuaron de esta forma, ellos olvidaron que se debían a quienes lo eligieron. Y no lo eligió el presidente Vizcarra. Entonces, ¿con qué autoridad los congresistas traicionaron a sus representados y le aprobaron medidas que provenían del presidente? Forma parte pues de esta crisis política, ¿no es cierto? Efectivamente, porque ¿No? ha habido una intimidación y ha habido una presión y sobre todo un doblegamiento de espíritu, ¿no? Claro, o sea, ha sido directo contra la identidad del congresista. O sea, Claro. el congresista ya no ha sabido qué es. Claro, claro. ¿No? Como Le pusieron un plazo para que cumpla la tarea. Ajá. Y yo creo que ahí el voto del pastor Julio Rosas, el congresista, me parece que es el que más significativo que hay que darle relevancia, porque él dijo que no iba a votar por las propuestas del Ejecutivo y que no importaban las consecuencias, si tenían que cerrar el Congreso, que lo cierre. Claro. Y ante ese temor es que se han Fue el doblegado. único que- Fue el único congresista que ha mantenido Sí. la defensa del fuero. Claro, uno puede estar a favor o en contra, pero fue el único. Fue el único, sí, definitivamente. Y eso va a marcar la historia. ¿Por qué? Porque un Congreso genuflexo al Poder Ejecutivo no tiene ni da ninguna garantía al electorado, por ejemplo, para otro tipo de defensa de otros derechos. El Tribunal Constitucional acaba de decir que, si bien es cierto los padres tienen el derecho de participar en el proceso educativo, no pueden, dice, sustituir la acción la política educativa del Estado. Del Estado. Entonces, si el Estado quiere implementar la ideología de género, con este criterio nos van a sodomizar la mente de nuestros niños. Es por esto que el Congreso tiene que ponerse los pantalones, defender su fuero y defender el voto de sus mandantes. Nosotros no hemos elegido un gobierno para que implemente la ideología de género. No hemos elegido un gobierno para que atente contra la mente y el desarrollo normal de nuestros hijos. Yo creo que ahí radica el tema. Y se están olvidando otros aspectos en los cuales tiene responsabilidad directa el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, se proyecta el crecimiento para el próximo año solamente el 4%. Y seguramente llegaremos al 2% porque, como hemos podido apreciar durante todos estos meses de gobierno, el norte no ha terminado la consolidación de las obras de recuperación de esta zona, y tampoco se han llevado a cabo reformas en la infraestructura nacional que son necesarias para la educación, para la salud y para otros sectores, y se tiene olvidado al país por una reivindicación de popularidad o un reclamo de popularidad por parte del presidente. Cristian, ¿qué viene ahora? ¿Qué se espera? ¿Qué propones, digamos? A ver. Muy buena pregunta. A ver, primero, ¿qué viene ahora y qué propondría, no? Yo creo que lo que va a venir ahora, según el propio presidente anunciado en su mensaje, donde él va, obviamente, a asimilar este referéndum como una victoria, tratando de camuflarlo con una atmósfera de paz.
para después decir que sería importante que el Congreso considere llamar a elecciones generales anticipadas, como pasó el año 2000. Cuando salió Fujimori, el Congreso sacó una ley para llamar a elecciones generales. Y él mismo se va a sacrificar para decir que todos se dé la vuelta a la página y nada le va a impedir que él postule. Esa es una opción. La otra opción es que él se defienda ante la interpelación que se está haciendo al ministro de Interior y en esa defensa pueda generar un choque en el cual pueda terminar en una cuestión de confianza, ¿no? La tercera opción, que yo creo que es la que va a tener en consideración, sea en la primera o la segunda posibilidad, es evitar que el Congreso nombre a los tribunales, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y para esto yo estoy seguro que él podría considerar el cerrarlo, ¿no? O a través de unas elecciones adelantadas o una cuestión de confianza. Ahora, ¿qué se debe hacer? En mi opinión, un Congreso como actualmente se encuentra configurado no da esperanzas de nada positivo. El Congreso actual tiene una composición ficticia en el cual el presidente... Tu mirada es pesimista, Cristian. Bueno, pero todavía no voy a la solución. Primero el diagnóstico. A ver, vamos al diagnóstico. Un poco enfermo, una visión más realista, sí, ¿no? Aunque a veces el pesimismo es realista. Bueno, yo creo que la composición actual es ficticia porque se ve una bancada con 63 congresistas que no avanzan a ningún lado, porque el presidente dice izquierda, sus miembros dicen derecha. Entonces están tambaleándose todo el tiempo, no avanzan a ningún lado. Entonces yo creo que ¿qué se debe hacer? Es componerse en función a un mismo espíritu, a un mismo ánimo, buscar la unanimidad en función a criterios y objetivos. Y esto implica que van a haber bajas de un lado o de otro lado, pero sincerar la composición va a ayudar a superar esta situación de duda y de ambigüedad, ¿no? Todo lo que es ambiguo y todo lo que es dudoso no es claro ni tampoco es transparente. Y todo lo que carece de transparencia y claridad, entonces no es bueno. Y yo creo que lo más importante es que las personas asuman sus posiciones, sus ideas, se identifiquen estando a favor o en oposición del gobierno y asuman la responsabilidad y o las consecuencias y efectos de sus decisiones. Pero así como está en un Congreso que no sabe a dónde ir, ni izquierda ni derecha, no genera esperanza. Y hasta yo diría que saludable para la democracia sería que se renueve el Congreso lo más pronto posible. Ajá. Finalmente, porque ya estamos en los instantes finales del programa, Juan. Bueno, yo creo. Sí. ¿Después del referéndum qué? Sí. Bueno, yo en primer lugar... ¿Después del referéndum qué? Sí, yo creo que esa es la pregunta. Y creo que es el momento de los movimientos sociales que han surgido de forma natural para conducir el país hacia un nuevo horizonte. Los colectivos como Conmigo No Te Metas y otros cursos en la defensa de la vida y de la familia, creo que a partir de allí pueden hacer una nueva concepción de lo que se quiere de este país. Recordemos que este país está dedicado al Dios de Jacob, al Dios de Abraham. Entonces, he allí los principios cristianos que enarbolan la verdad contra los que plantea la ideología de género, que son la mentira. Yo creo que por ahí va a partir esto. ¿Por qué? Porque además el concepto de Estado, el concepto de país, tiene que tener una consideración de la población. Recordemos que el populismo, que se basa en las encuestas, que se basa en la popularidad, etcétera, nos llevó a la peor catástrofe en los años 80. Y después tuvimos que ir hacia esta nueva Constitución de 1993 para rescatar nuestra posición ante el mundo, ser legibles económicamente y ser una democracia que había vencido el terrorismo. Pero ahora con estos rebrotes de conceptos pro-terroristas y además con toda una situación económica, una visión económica totalmente distinta y una visión política que quiere reeducar o restablecer la República a través del concepto del enfoque de género, yo creo que ahí viene la gran pelea. Creemos que la población debe considerar que esta votación que ha sido sin ningún tipo de discusión, que esta elección que ha sido sin ningún tipo de responsabilidad, no se vuelva a repetir. Vamos a jugarnos la vida, vamos a jugarnos el destino de nuestros hijos, vamos a jugarnos el destino del Perú y del destino de la democracia. Importante escuchar estos puntos de vista. Importante que usted se nutra también de los diferentes puntos de vista acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos ya a pocos días de terminar este año. Es bueno reflexionar porque además, al final, el voto es de usted. ¿No es cierto? Y usted va a ir a votar
porque van a venir tal vez nuevas situaciones en las que se requiera acudir a las urnas, porque inclusive hay voces en el Congreso que piden la autodisolución del Congreso. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Pero pedimos, por supuesto, que Dios bendiga al Perú y que nuestro país se fortalezca en medio de esta situación complicada. Gracias a Juan Uchuya y a Cristian Rosas. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Hasta la próxima.